¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartirles una palabra que viene de parte de Dios acerca del crecimiento espiritual que nos habla la Biblia, nos habla la palabra de Dios, que dice Dios que debemos de llegar a una madurez, ¿verdad? Y quiero compartirte esa palabra, y esa palabra la encontramos en Efesios 4, 14 y 15. Le voy a dar lectura, es en el lenguaje actual, y dice así, en el versículo 14: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Versículo 15 dice: al contrario, el amor debe hacernos decidir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos habla que ya no seamos como niños, que ya no seamos como niños. Entonces, ¿qué es la meta? La meta es que alcancemos una madurez espiritual, y que desarrollemos características de Jesucristo. Eso es lo que quiere, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que alcancemos esa madurez espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos está poniendo un ejemplo, nos pone que dice que ya no seamos como niños, y las características de un niño es que es constantemente, dice aquí la palabra de Dios, cambiante de pensar, ¿verdad? Hoy piensa una cosa, mañana ya tiene otra, o en unos instantes, ¿verdad? Eso no nos ayuda para tomar ¿qué? Decisiones firmes en nuestra área espiritual, ¿verdad? En el área espiritual, ni aún en el área secular, ¿verdad? Cuando no alcanzamos esa madurez espiritual, estamos, ¿qué dice? Vagando en nuestros pensamientos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué vagamos? Porque somos niños, ¿verdad? Hablando espiritualmente, somos, ¿qué? Niños. Y un niño, una característica de un niño, dice aquí la palabra, es que es fácil de engañar, es fácil de caer en manos del enemigo, es fácil de ponerlo, de engañarlo, y está en un constante peligro, Entonces, así lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente que dice conocer de la palabra de Dios, pero ¿qué crees? Que envejecen y nunca llegaron a una madurez espiritual. Pero el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a esa madurez espiritual, ¿verdad? Y lo mismo que un niño, somos presa fácil del enemigo. Así que nos dice que somos engañados por falsas enseñanzas, ¿verdad? Cuando no somos, ¿qué? Maduros hablando espiritualmente. Entonces lo mismo, estamos en un ¿qué? Constante peligro. Cuando actuamos como niños, dice, no es otra cosa que nos encontramos en un estancamiento espiritual. Estamos estancados espiritualmente porque no podemos tomar una decisión. Vemos al frente, vemos al lado, vemos atrás, vemos a nuestros lados, y no podemos tomar esa decisión porque no hemos alcanzado una madurez. No hemos alcanzado esa madurez que Dios quiere para nuestras vidas. Y también porque nunca tuvimos la intención de crecer. Siempre nos quedamos en lo mismo, ¿verdad? En lo mismo, en una zona de confort. Y Dios quiere que avancemos. Es como una escalera, es que cada día subamos un peldaño, otro peldaño, y cada día alcancemos hasta llegar, ¿qué? Dice la palabra de Dios, hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Hoy quiero decirte algo, que el crecimiento espiritual no se da en automático. No se va a dar en automático, sino que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Algo para que se dé. Dios ya nos dio muchas herramientas, Dios ya nos dio una herencia, pero ahora tenemos que gastar esa herencia, tenemos que echar mano de esa herencia y venir y hacer mía esa herencia. O sea, no se va a dar por automático el crecimiento espiritual. Algo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y hoy quiero dar 4 puntos o 4 claves para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, que yo sé que te van a servir de mucho, ¿verdad? Estas herramientas te van a servir de mucho, ¿verdad? Y son 4 herramientas que quiero darte el día de hoy. Y la primera herramienta es que debes desear crecer. Debo desear, ¿qué? Crecer. Y el deseo, dice la palabra, que es un interés que una persona tiene por conseguir la relación de algo.
ya en mí ya está el deseo de crecer, ¿verdad? Ya está el interés de alcanzar ¿qué? El crecimiento, de alcanzar esa madurez espiritual. Pero no nada más se queda en el deseo, ¿verdad? La segunda herramienta, quiero decirte que es decidir crecer. Debo decidir crecer. Ya tengo dos herramientas. Una, el desear. La otra, decidir. Y cuando dice decidir, debo de tomar una determinación definitiva, ¿verdad? Sobre algo. En este caso es el crecimiento espiritual. Dos herramientas que tenemos para nuestro crecimiento. Y la tercera es esfuerzo. El esforzarme en crecer, ¿verdad? Debo tener un esfuerzo. Dice, el esfuerzo es la actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por algo. En este caso estamos hablando del crecimiento espiritual. Y yo creo que cuando nos esforzamos, Dios ve y Dios actúa a nuestro favor. Podemos ver que en Josué 1:9, cuando Dios le habla a Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente o muy valiente. Estaba requiriendo de ¿qué? De un esfuerzo, ¿verdad? Entonces el crecimiento también quiere de un esfuerzo. Cuarta herramienta o cuarto punto o cuarta clave es persistir. Persistir, dice, y persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, ¿verdad? Tengo que persistir. Si ya alcancé cierta madurez, ¿qué crees? Que te tengo una buena noticia, que hasta ahí no acaba todo, ¿verdad? Dice que debo de primero mantenerme y estar firme y constante, porque ¿qué crees? Que Dios me va a llevar a algo más grande y algo más. Dice la palabra de Dios que nunca se termina de ¿qué? De aprender, y lo vemos. Si tú has estudiado la palabra de Dios, podemos ver que podemos abrir la Biblia y ya pudiste haber leído la palabra de Dios en Mateo 4, Mateo 5, y vas leyendo, y cada vez que lo has leído 5, 6, 7 veces, 8 veces, le sigues sacando ¿qué? Sustancia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces podemos ver que aunque ya alcancé estas 4, debo de persistir, debo de mantenerme firme y constante, dice. Así es como debo estar, ¿verdad? Entonces tenemos 4 cosas. 1, debo ser ¿qué? Desear crecer. 2, decidir crecer. La número 3, hacer el esfuerzo por crecer. Y 4, persistir en el crecimiento. Espero que estas 4 herramientas te sirvan para un crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque Dios no quiere que seamos como niños. Así nos lo está diciendo la palabra de Dios, que no quiere que seamos como niños, sino que tengamos ¿qué? Un crecimiento, que vayamos, dice la palabra de Dios, que de gloria en gloria, Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Esto es lo que yo tengo para hoy, para ti, ¿verdad? Y quiero decirte que no seas nada más oidor de la palabra, sino que seas que hacedor de la palabra de Dios. Y yo te puedo decir que esta palabra funciona, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Y dice la palabra que en ella encontramos la verdad. Hoy te doy gracias por haber escuchado. Se despide de ti un amigo. Mi nombre es Óscar Castillo y un saludo a nombre del Centro Familiar Torre Fuerte, y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Bye. Muchas gracias. Bendiciones.